Biblia enseña acerca del porvenir, que a veces nosotros hablamos de señales y hablamos de cosas que creemos que están pasando y lo asociamos a conclusiones que a veces son más nuestras que bíblicas y decimos, bueno, la pandemia no está en todos lados, la guerra está por ahí y empezamos a decir, bueno, rumores de guerra, pestes, hambres, y se nos vienen a la mente algunos pasajes y decimos, bueno, se están cumpliendo señales. Y, y en esa necesidad de querer estudiar un poco más acerca del porvenir, acerca de lo que la Biblia nos muestra, es que comenzamos hace más o menos 2 meses una pequeña serie de, no lo llamaría estudio, pero sí por lo menos poder reflexionar sobre lo que la Biblia nos enseña acerca del futuro. La Biblia nos habla acerca de lo que va a pasar, tanto con nosotros como con el mundo. Y mientras ustedes van buscando Jeremías 31, yo quiero hacer una introducción porque hay muchos de los que están hoy que no estuvieron en aquellas 2 ocasiones. Y queda toda la idea como entrecortada tal vez y puede ser difícil de entender. Mientras ustedes van buscando ahí Jeremías 31, yo quiero mencionar algo que lo dijimos en aquel momento. No íbamos a estudiar acerca del porvenir simplemente por saber. No queríamos caer en aquello que podemos llegar a caer los cristianos de envanecernos en el mucho conocimiento, de llegar a conocer mucho quizás y vivir no mucho de lo que sabemos. Queríamos empezar a estudiar lo que la Biblia enseña acerca del porvenir para que eso condicionara nuestro hoy. ¿Se acuerdan que lo habíamos mencionado? Pensar lo que la Biblia nos dice que viene, pero para que eso afecte nuestro hoy, la manera en la que cada uno de nosotros vive hoy. Para que eso nos lleve también a exaltar más a Dios, pensando que todo lo que Dios ha prometido se ha de cumplir. Muchas cosas ya se cumplieron, pero otras se han de cumplir. Y eso nos ha de llevar a nosotros a exaltar a Dios porque Dios no miente. Y habíamos visto que algo que yo personalmente nunca me había dado cuenta, al menos hasta que lo empecé a estudiar, que para conocer más acerca del futuro, del porvenir, de lo que la Biblia enseña que ha de pasar, en realidad hay que mirar para atrás. Primero hay que mirar para atrás y ver hacia aquellas cosas que Dios prometió. Y habíamos empezado a hablar de aquellos pactos, ¿se acuerdan? Aquellos pactos que Dios ha hecho principalmente con la nación de Israel. Y en aquel momento, el primero de los pactos que vimos, a modo de resumen, fue el pacto que Dios hizo con Abraham. El único hombre que leemos en la Biblia que fue llamado amigo de Dios. No sé, pero no cualquiera creo yo que Dios le otorgaría ese título, ¿no? Amigo de Dios. Y Dios hizo un pacto con este hombre, con Abraham. Le prometió varias cosas, le prometió una descendencia, y se acuerdan que se lo prometió cuando aún él no tenía ningún hijo. Es como que te prometan que el mes que viene te vas a poder comprar algo nuevo cuando todavía no tenés trabajo. ¿Entienden? Este hombre tenía que confiar en Dios de una manera que capaz que a nosotros no nos ha tocado. Porque si él miraba hacia adelante, no tenía manera de ver cómo se iba a cumplir eso, cómo él iba a tener una descendencia si ni siquiera tenía hijo. Por definición, la descendencia son los hijos y los hijos de los hijos y las generaciones que vienen. ¿Cómo tendría eso alguien que no tenía hijo? Pero confió. Dios le prometió una descendencia, le prometió una tierra física para él y su descendencia. Pero además, y ahí es donde nosotros nos centramos en aquel pacto, Dios le prometió que en él y en su simiente, en su descendencia, serían benditas todas las naciones de la tierra. Y ahí entramos nosotros, ¿no? Sin ser judíos, entramos ahí, porque en la descendencia de este hombre, en la simiente perfecta que es Cristo, uno de los descendientes de Abraham, en él, en Jesús, somos todos bendecidos. Entonces tenemos lugar en un pacto del que no tuvimos nada que ver. Somos bendecidos por Dios en Cristo. De alguna manera nos apropiamos de un pacto que Dios hizo con su amigo, por así decirlo, Abraham.
Tiempo después, todo esto lo pueden encontrar en Génesis, ¿no? Pero lo vimos en aquel momento, Génesis 12, principalmente a partir de ahí. Domingos después vimos otro de los grandes pactos que Dios hizo, con otro hombre que también lleva un título que no lo lleva ningún otro. Aquel hombre que dice que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, el rey David. Y Dios hizo un pacto con David, mucho tiempo después del que había hecho con Abraham. Y Dios le promete que su hijo se va a sentar en el trono, que va a edificar el templo, y todo eso se cumplió con Salomón, pero después también le promete que su reino no va a terminar, no va a tener fin, y eso no se ha cumplido. No hay reino hoy en Israel, no hay trono. Hoy no hay ningún rey reinando en Israel. Israel es un país que tiene un gobierno parecido al nuestro, si vamos al caso, primer ministro tienen ellos y demás, pero no tienen rey. O sea que esa parte del pacto está por cumplirse a futuro. Y como se cumplió la otra parte de manera literal, se va a cumplir esa también de manera literal. ¿Cuándo? Cuando Dios lo diga. No sabemos todavía, pero se va a cumplir. Ahora, esto del pacto que Dios hizo con David lo encontramos en el segundo libro de Samuel, pero ahí quiero quedarme con un punto. Cuando le dice, tu casa y tu reino permanecerán para siempre. ¿Cuál de los descendientes de David iba a vivir y no morir? Salomón murió. Y los demás descendientes todos murieron. Volvemos al mismo que era la simiente prometida a Abraham, Cristo, el descendiente del rey David, el que va a reinar para siempre. Y eso todavía no ha ocurrido. En alguna de las canciones que cantamos decimos mi rey, pero realmente Cristo es rey, pero no nuestro. Él va a ser rey de Israel. Podemos decir que es nuestro rey en un sentido espiritual un tanto alegorizado, pero las promesas es que Él va a reinar físicamente y aquí en la tierra sobre Israel. Nosotros podemos llamarlo nuestro rey, no es que esté mal, pero en el sentido de la profecía es rey para Israel. A él, a ese pueblo le fue prometido. Ahora, hoy nosotros vamos a mirar un pacto que la Biblia lo llama el nuevo pacto. Y no sé ustedes, pero quizás uno se hace la idea de que es algo del Antiguo Testamento nada más. No, el nuevo pacto ya comienza en el Antiguo y por eso vamos a leer en Jeremías, capítulo 31. Y vamos a poder ver ahí lo que Dios ha prometido. Hay un pacto que nosotros no vimos, pero yo lo quiero mencionar. El primero que vimos, como dije recién, es el pacto que Dios hizo con Abraham. Y entre todo lo que le promete, para ir uniendo las ideas, le dice que en su simiente, en su descendencia, todas las naciones serán benditas. En Cristo, todas las naciones serán benditas, incluidos nosotros. Después vimos el pacto que Dios hace con David y le promete que un descendiente de él se sentará en el trono para siempre, Cristo. Pero entre medio de esos dos pactos, cronológicamente entre medio, hay un pacto que Dios hace en los tiempos de Moisés. Y lo hace en el Sinaí. Lo hace con el pueblo cuando recién habían salido del desierto. Ese pacto lo conocemos tal vez más porque es cuando Dios le da la ley, Dios le da ordenanzas. Y de todos los pactos que nosotros vamos a ver, es el único que es condicional. Porque vale la pena resaltar que lo que Dios le prometió a Abraham es incondicional, no dependía de la conducta de Abraham. Y eso lo mencionamos aquella vez. Abraham se equivocó. Sí, fue llamado amigo de Dios, pero ustedes recordarán algunos pecados que cometió Abraham. Y eso no anuló el pacto. El rey David, recordarán muy bien cómo se equivocó. ¿De qué manera se equivocó? Es una forma de decir, pecó. Pero Dios no anuló el pacto. Ese también es incondicional. Pero el pacto que Dios hizo en el Sinaí, en los tiempos de Moisés, era un pacto condicional. Dios le otorgaba leyes al pueblo. Y el pueblo iba a ser bendecido, pero para eso tenían que obedecer esas leyes. Y ahora viene el nuevo pacto que toma el lugar de ese que se hizo en los tiempos de Moisés. Así que vamos a leer en Jeremías 31 y vamos a tratar de pensar en qué medida esto nos toca a nosotros que no somos judíos, que no vivíamos en esa época, que no estábamos en esa zona. ¿De qué manera todo esto nos toca a nosotros? Porque
lo que queremos es que hoy nosotros nos podamos ir con algo en lo que Dios nos habló. Yo no sé de qué manera Dios tendrá que hablar a cada uno de nosotros. Yo no soy nadie acá para pararme y levantar la voz a cada rato como para querer amonestar a alguno. Dios amonestará al que tenga que amonestar. Tampoco tengo por qué hacer una voz dulce para tratar de consolar a alguien. Dios va a consolar al que tenga que consolar. Dios va a hacer la obra que tenga que hacer en cada uno. Aún escuchando las mismas palabras, Dios tocará el corazón de cada uno de forma diferente, porque su Espíritu Santo obra. Nosotros entendemos y creemos que cada vez que escuchamos la palabra de Dios, Dios mismo está obrando para que esa palabra produzca fruto. Lo creemos, lo cantamos. Entonces, vamos a tratar de ir hoy desde acá, salir con algo en lo que Dios nos habló. Y ahí en Jeremías 31, desde el versículo 31 también, hasta el 34, aparece el relato allí de este llamado nuevo pacto. Si yo les hubiera dicho un ratito antes, vamos a hablar hoy del nuevo pacto, ¿a dónde vamos a leer? Probablemente todos hubiéramos apuntado al Nuevo Testamento, porque nos pueden venir a la mente algunos versículos, incluso Jesús mismo instituyendo allí la cena, diciendo esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Se acuerdan? Después Pablo repite también a los corintios cuando les habla acerca de la institución de la cena. La sangre del nuevo pacto se repite en los evangelios y se repite en algunas cartas. Todos pensaríamos que ahí nació, pero esto es algo que venía desde antes. Y acá Jeremías 31, desde el versículo 31 hasta el 34, dice así. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Vayan viendo con quién es el pacto. Con la casa de Israel. Y con la casa de Judá, es decir, con toda la nación. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Este es el que se hizo en días de Moisés. Porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Y miren lo que dice. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este es el primer pacto de algún modo que hace mucho énfasis en el pecado. Porque para con Abraham, Dios le promete, como dijimos hoy, una descendencia, una tierra, un linaje y muchas cosas más, pero no habla de pecado. Con David, tampoco. Pero acá se nos habla de pecado. Y esto nos toca a nosotros de cerca. Si nosotros pudiéramos hacer una lista de palabras que atraviesan la Biblia de punta a punta, el pecado sería una, ¿verdad? Es una de esas cosas que desde que ingresa a la humanidad, después todo el resto de la Biblia parece ser una búsqueda de la solución a ese problema. Desde que el hombre y la mujer cometen el pecado, ahí en el Edén, desde ahí para acá, parece que todo tiene que ver con nuestro pecado, con la gracia de Dios, con la misericordia de Dios y con esa búsqueda de parte de Dios de restaurar. Y acá lo vemos a Dios en su paciencia, ¿no? En una paciencia que nosotros, digo nosotros porque, perdonen que quiera pensar por ustedes, pero creo que sí, que ninguno de nosotros logra entender esa paciencia que Dios tiene. A ver, pensemos en nosotros. Pensemos en nosotros cuando nosotros le hemos prometido algo a alguien. Porque en realidad, ¿qué es un pacto? Es algo en donde alguien se compromete para con otro en que va a hacer algo. Puede ser bajo condiciones o no. Pero acá lo vemos a Dios haciendo pactos incondicionales. Dios se compromete Él, aún conociéndonos a nosotros. Ahora pensemos nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces prometemos algo a las personas? ¿Verdad? O al revés, ¿cuántas veces nos han prometido? ¿Y cómo suelen ser los pactos entre nosotros? Lamentablemente, la mayoría de las veces
suelen ser complicados, porque fallamos, porque decimos algo y después no lo terminamos de cumplir. Pero acá vemos a Dios, un Dios perfecto que no miente ni puede mentir, prometiendo. Y cuando Dios promete, cumple. Todo lo que Dios dice que va a pasar, va a pasar. ¿Podemos creerlo? ¿No creerlo? ¿Podemos estar de acuerdo? ¿No estar de acuerdo? Pero lo que Dios dice que va a pasar, va a pasar. Y acá vemos a este Dios todopoderoso prometiendo que va de algún modo a restaurar a este pueblo, que va a generar en ellos una regeneración, porque ahora, si nosotros miramos los versículos allí, por ejemplo, ahí 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Ahí dice, pondré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Eso es algo muy parecido a la idea de la regeneración de la que nosotros como creyentes hablamos, de un cambio profundo que Dios hace en la mente y en el corazón de las personas. Esto Dios estaba prometiendo hacer con su pueblo. Pero esto no ha pasado. Esto todavía en Israel no ha pasado. Israel hoy es una nación endurecida. Israel hoy no es una nación que reconozca a su Dios ni a su Mesías. Es un pueblo como los demás. No se destaca demasiado en el sentido de ser un pueblo que siga a Dios. Por supuesto, dentro del pueblo hay creyentes, hay aquellos que han creído en Jesucristo. Sí, eso por supuesto, eso hay en todas las naciones. Pero como nación, lo que acá está hablando de una nación enterita para Dios, eso no ha pasado. Por eso eso va a pasar. En algún momento Dios va a hacer eso. Este pacto va a tener lugar, se va a terminar de cumplir en el futuro. Cuando venga ese reino en el que Cristo va a estar acá en la tierra reinando, pero reinando literalmente, no alegóricamente, no decir, bueno, Él es nuestro rey, está en el cielo, está en el trono. No es el trono del que habla el pacto. El pacto que Dios hizo con David habla del trono de David, de un trono acá, físico. Él va a venir a reinar sobre Israel. Y se va a cumplir porque Dios no miente. Entonces nosotros podemos ir viendo cómo nosotros creemos en un Dios que no miente, que no engaña, que no dice las verdades a medias. Siempre alguien dijo por ahí que decir las verdades a medias en definitiva termina siendo una mentira también. Pero Dios no, Dios dice lo justo y lo que Dios dice así es. Eso nos deja una enseñanza. Por eso yo les decía que no es simplemente adquirir el conocimiento por adquirir. ¿Cuánta cosa podríamos aplicarnos a nosotros de esto? ¿En qué Dios creemos? Creemos en un Dios que no miente. Creemos en un Dios que lo que dice lo hace. Creemos en un Dios que no tolera la maldad y el pecado. Uno puede pararse en un lugar, alentar a las personas que están de frente, pero si no les hablas del pecado y que Dios lo aborrece al pecado y lo odia, los podés poner contentos, pero no se trata de poner contenta a la gente. En todo caso, permítanme decirlo así, se trata de poner contento a Dios. Y tenemos que decir lo que la Biblia enseña. Somos pecadores. Ese pecado nos ha separado de Dios. Pero ahí vemos a ese Dios de misericordia buscando restaurar, buscando reconstruir, buscando de donde no hay nada humanamente rescatable, pero Dios busca y rescata. Y siempre tiene ahí un remanente. Ahora, miremos algunas de las cosas que Dios promete, por ejemplo, ahí. Voy a mencionar solo algunas, la lista es más larga y ustedes lo pueden ver. Al leer de nuevo estos versículos de Jeremías, se podrían hacer un apunte de qué cosas Dios promete, pero vamos a mencionar algunas. Recién yo decía al principio, en el versículo 33 ahí nos habla, podríamos decir, de regeneración, porque nos habla de una mente nueva y un corazón renovado. Dios va a hacer eso en su pueblo de Israel, pero nosotros como creyentes sabemos que Dios hace eso en nosotros también, en aquellos que hemos creído. Dios cambia nuestra mente y nuestro corazón. Nos da un corazón nuevo en realidad y renueva nuestra mente. Nosotros tenemos una lucha en la mente, ¿no? ¿O no? Nosotros
por nuestra mente, por nuestros pensamientos, podemos caer hasta lo más bajo. Podemos ser prisioneros literalmente de nuestros pensamientos. Hay gente que a veces tiene, no sé, como una forma de ser, no sé si la palabra es más positiva y hay otros que tal vez no tanto, pero nuestros pensamientos nos pueden destruir literalmente cuando nos encerramos en un tipo de pensamiento solamente y no vemos salida alguna a ciertas cosas. Dios hace en el creyente, dice la Biblia, una renovación y nos manda a nosotros que hagamos esa renovación. Dice, renovaos. Bueno, en este pacto Dios va a hacer eso con la nación de Israel, con toda una nación. ¿Qué más vemos ahí? Versículo 33 también. Podemos hablar ahí de restauración del favor y la bendición de Dios. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, pondré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Y dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esto a mí me hace pensar en comunión con Dios. Dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios establecerá una comunión con ese pueblo que hoy es un pueblo rebelde. Pero llegará el día que sea un pueblo dócil a Dios. Va a llegar el día en el que esa nación tendrá una comunión con su Dios. A ese Dios al que por siglos lo han dejado de lado, que simplemente algunos han creído en él, pero llegará el momento donde una nación entera creerá en ese Dios y lo reconocerá. Ahora, mientras tanto, nosotros estamos acá, ¿no? Y Dios está haciendo algo parecido a nosotros. Porque cada vez que alguien cree en Jesucristo como su Salvador, Dios restaura la comunión entre esa persona y Él. Yo no conozco a todos los que están acá hoy y de algunos sé que han creído en Jesucristo como Salvador y de otros no lo sé. Pero lo que sí sé, porque la Biblia lo dice, es que todo aquel, sin excepción alguna, que cree en Jesucristo como su Salvador, que reconoce sus pecados delante de Dios, Dios en ese mismo momento perdona sus pecados, los borra y restablece la comunión entre esa persona y Dios. Algo que se rompió desde el nacimiento por culpa de nuestro pecado. Algo que ya desde que venimos a este mundo venimos con esa mochila, la mochila del pecado, nuestra naturaleza. Nadie nos enseña a pecar. Nadie nos enseña a mentir. Nadie nos enseña a ser egoístas. Lo aprendemos porque está en nuestro ADN, podríamos decir. Y lo sabemos, ¿no? Nosotros lo vemos en los niños, en nuestros niños, por ejemplo. Uno no le enseña a que ellos piensen primero en ellos. Y sin embargo, uno ve desde chiquito que el egoísmo está en el corazón. El juguete primero para mí, la galletita primero para mí. ¿Y por qué eso? ¿Quién se lo enseña? Nadie. Nadie le enseña a mentir tampoco, ¿verdad? Pero lo aprenden mejor que decir la verdad. Porque la Biblia es verdad. Porque la Biblia dice que nacemos siendo pecadores, nacemos con la comunión rota con Dios. Pero en el momento que creemos, Él la restablece. Pero un día hará eso con la nación de Israel. Yo voy haciendo un paralelo, ¿no?, con lo que es la iglesia en el tiempo presente, pero Dios va a hacer eso con el pueblo de Israel en un tiempo futuro que aún no pasó. Y lo va a hacer con esa nación. Eso va a ser algo asombroso, sin duda. Que Dios logre eso en un pueblo. Porque hoy por hoy creen personas aisladas, 1 o 2 acá, 2 o 3 allá, pero una nación entregada a Dios. A veces decimos, queremos ganar la ciudad para Dios, técnicamente no va a ocurrir. Digo, podemos tener el anhelo, pero sabemos que no ocurre generalmente eso. En muy casos puntuales, ¿no? Podemos ir a la Biblia y leer que Jonás predicó y la nación entera se arrepintió, la ciudad entera. Pero son casos puntuales, no suele pasar. Pero acá va a pasar. Un pueblo, una nación, se va a rendir ante su Dios. Y podríamos ver más cosas que Dios promete. Por ejemplo, el versículo 34. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Acá habla de perdón de pecados. Dios promete eso. Va a perdonar los pecados a esa nación.
Y hoy nosotros podemos disfrutar que Dios ha perdonado los nuestros, que Dios nos ha dado una vida nueva, ¿no? Y seguimos, ¿no? Seguimos pecando, porque somos humanos y lamentablemente es así. Pero tenemos la confianza en que Dios perdona nuestros pecados. El saber que Dios perdona nuestros pecados no es una licencia para pecar, lo sabemos. Pero tenemos esa tranquilidad, Dios nos perdona cuando hay arrepentimiento en nuestro corazón. Pero ahí va a haber una nación restaurada y perdonada. Eso debe ser algo asombroso de ver. También podemos ver ahí, en el versículo 33, una alusión, en cierto modo, a lo que es el morar del Espíritu Santo, porque aunque no está nombrado como tal, ahí en el versículo 33, dice que pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Si ustedes comparan, yo no lo voy a hacer por un tema de tiempo, pero si ustedes comparan este versículo con uno que está en Ezequiel 36, 27, van a ver que ese poner la ley en el corazón, en Ezequiel habla del Espíritu. Y dice que es el Espíritu el que hará esa obra. Entonces, comparando los dos textos, podemos decir que Dios acá también está prometiendo la morada del Espíritu en estas personas. Eso que nosotros podemos disfrutar hoy. Porque si hemos creído en Jesús, es una de las promesas, ¿no? El Espíritu Santo mora en nosotros. Y no necesito hacer nada acá extravagante para demostrarle a usted que el Espíritu Santo mora en mi corazón. Porque es la Biblia la que lo dice. Dice que todo aquel que ha creído en Jesucristo es sellado, es bautizado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en él. Dios mismo mora en la persona. Eso nos debería llevar, a mí, en primer lugar, a buscar la santidad. Nunca se han puesto a pensar si el Espíritu Santo mora en mí, todo lo que yo vea que no debo ver, a todo lugar que voy donde no debí ir, toda palabra que dije que no debí decir, todo pensamiento que tuve que no debí tener, de algún modo, permítanme decirlo así, llevé al Espíritu Santo a eso. Porque Él mora en mí. Y cada cosa que yo hago en desobediencia a Dios, de algún modo, el que mora en mí, y la Biblia dice, se entristece. Es como si te agarraran de la mano y te llevaran a un lugar que no querés ir. Yo me acuerdo que cuando era chico me llevaban al hospital muchas veces porque me enfermaba la garganta. A los últimos tiempos me llevaban engañado, ¿no? Porque en aquellos días nos daban el benzetacil, si alguno lo sufrió alguna vez sabe de lo que hablo. Y recuerdo, y me quedaron muchas anécdotas, pero recuerdo una específicamente donde mi madre dijo, vamos a hacer un mandado. Porque ella sabía que no me podía decir vamos al hospital, porque si no yo no sé qué podría haber llegado a hacer ahí, pero el asunto es que qué feo es cuando te llevan a un lugar que no querés ir. ¿Se dan cuenta que hemos llevado a veces al Espíritu Santo a donde Él no quería ir? Cada vez que hemos pecado, cada vez que hemos mirado, dicho o hecho algo en contra. Afortunadamente es un Dios de amor, de misericordia, que perdona y restaura, porque si fuera solamente el Dios de justicia, que lo es un Dios de justicia, ¿lo creemos? Sí, la Biblia lo dice. Es un Dios que, digamos, al pecado lo aborrece, todo eso la Biblia lo dice. Pero si solamente esos atributos fueran de Dios y no esa misericordia, ¿dónde estaríamos nosotros? Está claro que ninguno de nosotros estaría acá, porque en esto no hay escalas, ¿no? Todos somos pecadores delante de Dios. Todos. Yo no sé si Dios nos tendrá en una lista ordenado del más grave, no sé. Lo que sí sé es que todos somos pecadores. Uno más, uno menos, no lo sé. Pero Dios sí lo sabe. Y es un Dios de misericordia, que promete el perdón, que promete la restauración y que promete que su mismo Espíritu mora en nosotros. También podíamos ver ahí en el versículo 34 algo acerca de ese ministerio del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Ahí en el 34 pueden leer. Y no, dice que no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Es como si ya no va a haber necesidad en aquel momento de que alguien le diga al otro, vení que te voy a enseñar de Dios. Vení, conoce a mi Dios, porque todos lo conocerán. Dice, todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque, y lo que leímos, perdonaré la maldad. Jesús dijo que el Espíritu Santo es aquel que nos guía a toda verdad, ¿se acuerdan? Él dijo que el Espíritu Santo hace muchas cosas. Por ejemplo,
en todo aquel que aún no ha creído en Jesucristo, si hubiera alguno acá, el Espíritu Santo, a la vez que la palabra se predica, va a tocar el corazón para convencer de pecado, de justicia y de juicio, tratar de mostrarle a la persona que está perdida, pero que en Cristo hay salvación. Pero una vez que hemos creído, no se acaba su tarea, no es que hace las maletas y se va. Mora permanente y nos guía a toda verdad. Cada vez que leemos la Biblia es quien nos ilumina y nos ayuda a entender. Y nos guía para que la palabra no sea como quien lee un diario. Uno puede leer el periódico del lunes o lo que sea, o una revista sobre algo, pero cuando leemos la Biblia, si hemos creído en Jesús, el Espíritu Santo hace su ministerio, obra para que esa palabra realmente produzca fruto. Y esto está prometido en este pacto también a esa nación. Pero hoy como creyentes lo podemos disfrutar nosotros. ¿Qué cosa, no? Podemos disfrutar cosas que Dios le promete a Israel antes incluso que el mismo Israel. Porque vuelvo a lo mismo, este pacto con esta nación todavía no se ha consumado. Así, tal cual como está aquí. Y nosotros podemos disfrutar de algún modo también de estas bendiciones. Habría mucho para decir, ¿no? Yo no veo el reloj, digo, lo veo, pero no sé ni lo que dice. Es decir, no sé bien la hora, las agujas son... eh, la verdad que contrasta, no contrasta, iba a decir contrasta al revés, no veo las agujas, pues está, no importa. Pero habría mucho para decir y no me quiero ir alargando mucho porque quiero después centrarme en unos puntos que, como dije, nos tienen que tocar a nosotros, que tienen que ver con nosotros, ¿no? Podemos hablar mucho de Israel, pero alguien va a decir, nos hablaron de Israel, pero ninguno de nosotros era judío, le erramos. No, vayámonos quedando con la idea, Dios ha prometido algo y lo va a cumplir porque Dios no miente, pero Dios tiene para nosotros hoy también. Quisiera que se vayan un ratito a Ezequiel 37, pero no se vayan de Jeremías, o sea, pongan un dedo en cada página. Ezequiel 37, desde el versículo 21. Hace muchísimos años vinieron unos jóvenes de la iglesia de la Espada, me acuerdo, y había uno que no recuerdo su nombre, la verdad, pero y me acuerdo que en un momento él nos contaba una experiencia que había tenido con testigos de Jehová. Y dice, un día nos encontramos unos testigos de Jehová y me quedó esta frase, dice, nos pegaron una paliza de Apocalipsis, dice él, que nos dejaron así, no supimos qué decir. Y me hizo pensar eso, ¿no? Ahora con el correr de los años, cómo a veces nosotros algunos temas bíblicos no los tenemos tan conocidos en profundidad. Vieron que hay cosas de la Biblia que, como que están ahí medio en la superficie y a veces no, eso nos puede hacer ir para un lado, para el otro. Y por ejemplo, pensaba en esto cuando leía acerca de estos pactos y del porvenir, que nos agarra uno y nos dice, fíjate que la guerra en Ucrania y fíjate que no sé qué, son las señales, ya está, ya. Pero cuando vos vas a la Biblia, evidentemente hay cosas que van a ser señales, pero para Israel, para esa nación, no para nosotros. Cristo puede venir a buscarnos hoy mismo y no hay ninguna señal. ¿Se acuerdan que Pablo, el apóstol Pablo, él dice en alguna de sus cartas, como da a entender que el Señor podía venir en cualquier momento, y dice el momento, y nosotros los que habremos quedado, y él se incluye? O sea que él mismo entendía que Cristo podría haber venido aún en sus días. ¿Y qué señal había pasado ahí? ¿Cuál de todas las señales que Jesús menciona en Mateo 24 había pasado? ¿Qué guerras, terremotos, de qué cosas hablaba ahí? Hay señales para la venida de Jesús cuando venga como rey. Y eso sí es lo que está en Mateo 24. Pero a nosotros nos puede venir a buscar hoy y no tenemos que estar buscando una señal. No tenemos que estar saliendo a buscar nada especial. Cristo puede venir hoy. Es una esperanza que el cristiano tiene. Acá en el libro de Ezequiel, capítulo 37, también teniendo relación con este pacto y con la futura restauración de Israel, se dan algunos detalles. Ezequiel 37 desde el versículo 21. Dice, yo no sé qué hacer, si leer la Biblia o tratar de hablar al micrófono. Voy a poner más arriba. Después, porque Andrés me reta, después él me manda mensaje diciendo que no se escucha.
Lo voy a decir acá porque una vez me retó. Dice, no me retó, me dijo. El versículo 21 de Ezequiel 37 dice, y les dirán, así ha dicho Jehová el Señor, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Fíjense que eso en parte ya empezó a ocurrir por allá por el año 1948, cuando Israel comenzó a reunirse de nuevo en su tierra. Porque acá está hablando de una tierra física. La nación se volvería a reunir. Estuvieron dispersos por siglos, ¿no? Dice, los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Versículo 22. Haré de ellos una sola nación. En aquel momento, cuando Jeremías y Ezequiel escriben, el reino estaba dividido. Estaba el reino de Judá por un lado y el reino de Israel por el otro. Van a volver a ser uno, un pueblo solo. ¿Tá? Dice después, en los montes de Israel, o sea, está hablando de una tierra específica, van a ser reunidos en un lugar específico. Y un mismo rey será el rey de ellos. Yo les decía hoy más temprano, no tienen rey hoy, igual que nosotros, tienen primer ministro, pero no tienen rey. Van a tener un rey, y ese rey va a ser Cristo, cuando venga a reinar sobre Jerusalén. Dice que un mismo rey será el rey sobre ellos. Nunca más estarán divididos en dos reinos. No se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron y los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor, andarán en mis preceptos y guardarán mis estatutos y los pondrán por obra. Y bueno, y sigue diciendo, David no es David, el descendiente, ¿no? David ya había muerto cuando esto se escribe y no iba a volver a la vida acá en la tierra. Pero ese hijo de David, como lo llamaron a Jesús, es el que iba a reinar y eso todavía no ha ocurrido. Entonces, fíjense que todavía faltan muchas cosas para que todo esto se cumpla. Ahora, ¿y dónde estamos nosotros en todo esto? ¿Dónde estamos nosotros? Como iglesia. ¿En qué parte está la iglesia de todo esto? Porque es un pacto con Israel. ¿Y nosotros qué? ¿Saben que no hay un acuerdo entre los teólogos acerca de esto? Yo les quiero mencionar brevemente 3 posturas diferentes que hay, pero muy brevemente, y después me quiero concentrar en un cierre. Hay una postura que dice que este pacto, que es único, es con Israel, y que la iglesia, bueno, no tiene nada que ver en esto. Que la iglesia de alguna manera, como un efecto residual, se benefició porque como Israel rechazó al Mesías. Entonces dicen, bueno, el pacto es con Israel y se va a cumplir. Pero como rechazaron, en este tiempo entonces apareció la iglesia, se levantó la iglesia y de alguna manera somos bendecidos, pero casi que por accidente, porque esta postura lo presenta así. ¿Se entiende eso? Bueno, hay otra postura, ¿sí?, que dice que, bueno, sí, es un pacto con Israel, sí, y se va a cumplir, pero que ese pacto también tiene una implicancia para la iglesia, pero no por accidente. De algún modo estaba en los planes de Dios. Y citan algunos versículos. Por ejemplo, yo les menciono, no los busquen, 2 versículos. 1 Corintios 11:25, hablando de la cena del Señor, dice, esta copa es el nuevo pacto. ¿Y a quién le estaba hablando ahí? ¿A Israel? No, a la iglesia. Estaba hablando de la iglesia, ¿no? Y sin embargo le dice, esta copa es el nuevo pacto. Entonces la iglesia, en definitiva, está relacionada con el pacto. 2 Corintios 3:6 dice que nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto. Nos capacitó y está hablando de los creyentes. Y se podrían dar más versículos. Pero hay varios versículos que nos muestran que la iglesia en definitiva se beneficia de ese pacto que Dios hizo con Israel. Pero eso no anula que se terminará de cumplir en el futuro con esa nación. No es que Dios agarró y dijo, como hacemos nosotros, no, nosotros sí hacemos a veces eso, de bueno, pasa el primero no cumple las expectativas, desechamos al primero, venga el segundo. No es que Dios hizo eso. Dios no es que dijo, bueno, le vamos a ver Israel, pero como Israel fracasó,
anulado Israel, venga otra cantidad de gente de todas las naciones, la iglesia, no. El pacto con Israel se va a cumplir, porque depende de Dios, no de nosotros, no de Israel. Y después hay una tercera postura que dice que en realidad, bueno, que son dos pactos, uno con Israel y otro con la iglesia, pero no tiene demasiado asidero eso en la Biblia, ¿no? Y yo quiero, de algún modo, ir cerrando acá con algunas reflexiones para nosotros. ¿Cuál de estas posturas es la correcta? Yo qué sé. Los mismos teólogos no tienen acuerdo a veces sobre algunos puntos, pero eso no es lo que nos debería importar a nosotros. Lo que sí nos debe importar, porque de eso estamos seguros, porque la Biblia lo deja claro, es que el Dios que estableció un pacto lo va a cumplir, porque Dios no cambia. Y que Dios va a hacer esa obra en su nación, en su pueblo. Pero también que el mediador del nuevo pacto, como la Biblia lo enseña, es Jesucristo. Y que por Él tenemos el perdón de nuestros pecados. Y eso es una seguridad para nosotros. Eso es una seguridad para nosotros. Dios en la Biblia promete bendiciones terrenales y la mayoría de ellas siempre están hablando de Israel, no de la iglesia. Cada vez que uno lee esas promesas de bendición, busquen y van a ver a quién está referida. Pero a nosotros nos ha prometido bendecirnos, pero no necesariamente de una manera material. Pero Él nos bendice, Él nos cuida, Él nos protege. Él ha dicho que iba a estar con nosotros hasta el fin, y eso lo cumple. Eso lo cumple porque Dios no miente. Entonces, Dios tiene un pueblo sobre el cual llevará adelante ese pacto. Pero mientras tanto nosotros acá podemos disfrutar de muchas de esas bendiciones de Dios, porque es el mismo Dios, el Dios que no miente. Y quiero terminar con un pasaje que está en Romanos. Les voy a pedir que vayan a Romanos 11, 25 al 32. Romanos 11 del 25 al 32. No sé si ya lo encontraron ahí, Romanos 11. ...25 al 32... Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, dice Pablo, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego, todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Como también vosotros erais en otro tiempo desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Pues Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Cuando uno lee el pasaje, a veces parece que lo tengo que volver a leer porque Pablo va para atrás y para adelante, y la obediencia y la desobediencia, y ellos y vosotros, y uno se puede entreverar ahí. Pero él está hablando a la iglesia, pero al mismo tiempo les está hablando del pueblo de Israel. Y le está diciendo, este pueblo se endureció. Este pueblo que recibió promesas se ha endurecido de corazón. Y en este periodo de tiempo, dice Pablo, ustedes, o sea, también nosotros, la iglesia, estamos siendo bendecidos. Mientras ese pueblo está duro, porque realmente Israel está endurecido de corazón hoy por hoy. Pero mientras tanto, Dios ha ido formando de todas naciones un pueblo, de todos aquellos que creen en Jesús. Pero no desechó a Israel, porque ustedes lo ven. Dice, se va a cumplir la plenitud de los gentiles. Llegará un momento en que Dios diga, hasta acá llegó la iglesia, se acaba de convertir el último, se terminó la historia para la iglesia. Y en ese momento nosotros nos iremos de acá, nos iremos con Él. Y ahí Dios
volverá a tratar con Israel. Y vendrá Cristo y reinará sobre ellos y se terminará de cumplir el pacto. Reinará literalmente. Y dice acá, apartará, dice, de Jacob, del pueblo, la iniquidad. Sacará a aquellos que no han de creer en él y todos los restantes serán salvos. Entonces, creemos en un Dios de amor, creemos en un Dios de misericordia, creemos en un Dios que cumple lo que promete. Creemos en un Dios que si dijo que esto va a pasar, va a pasar. Puedo estar mirando señales que tal vez no son las correctas. Puedo estar quizás enfocado en algo que no es lo correcto. Pero tenemos que estar enfocados en esto. Dios va a cumplir sus promesas para con Israel como también para con nosotros. Y hoy, en el tiempo presente, eso debería tocar nuestro corazón para moldear nuestro presente. De que tenemos un Dios que es fiel, que tenemos un Dios que lo que dice lo hace, que tenemos un Dios de misericordia y de perdón, pero que tenemos un Dios de justicia y que no tolera el pecado y la maldad. Quiera Dios que Él haga su obra. Como decía al principio, todos hemos oído las mismas palabras, pero quiera Dios que Él toque el corazón de cada uno de nosotros de la manera que ha de hacerlo. Yo no sé eso, yo no sé qué es lo que cada uno de ustedes tiene que arreglar con Dios. Yo sí sé algunas cosas que son las que yo tengo que arreglar con Dios, pero lo que sí oro es que Dios, por medio de su palabra, haga su obra. Edifique al que tenga que edificar, reprenda al que tenga que reprender, humilla al que tenga que humillar, enaltezca al que tenga que enaltecer, que Dios haga lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros, que su palabra se cumpla. Porque, vuelvo a decir, creemos en un Dios que lo que promete, lo cumple. Y es el Dios en el que nosotros queremos depositar nuestra vida cada día. Así que los voy a invitar a orar y pedir que Dios deje alguna enseñanza. Nos olvidaremos de muchos de los versículos que leímos, tal vez, pero hay algunas cosas que son las que tenemos que vivir cada día y esas sí sería bueno que no se nos olviden. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque ese Dios que en la antigüedad hizo promesas es el mismo Dios en el que creemos. Tal vez nosotros no éramos los destinatarios de esa promesa. Ninguno de nosotros es Abraham, ninguno de nosotros